Bueno, ahora vamos a comenzar con este ejercicio de la ayudantía número 3. Aquí podemos ver un amplificador inversor, clásico la verdad. Vamos a hacer, para simplificar el cálculo, le vamos a dar nombres a estas resistencias para simplemente evaluar al final. Esta va a ser R1 y esta va a ser R2. Ya con esto, eh, ¿qué podemos obtener? Necesitamos calcular la corriente que va aquí, en esta resistencia, esa corriente. Dejemos esto más bonito. Esa corriente. Y ya, esta corriente se calcula de la siguiente forma. Sabemos que eh, I, pongámosle 1, y 1 es igual a el voltaje en R1 dividido por R1. Entonces, eh, ¿cómo obtenemos ese VR1? Sabemos que ese V en R1 va a ser igual a la diferencia entre el voltaje de entrada, pongámosle V, ¿cómo está? V1 menos el voltaje en el terminal negativo, o sea, ahí. Eh, Teniendo esto, ¿qué podemos saber? Que ya que V más va a ser igual a V menos y en este caso es igual a cero, tenemos que implica que VR1 va a ser igual a V1. Entonces, con esto que tenemos, tenemos lo siguiente. Para el voltaje de salida, el VO, sabemos que va a ser igual a el voltaje en R2 más el voltaje en el terminal negativo. Eh, ya, entonces, sabemos que esto, ya que esto es cero, esto es cero. Dejemos bonito este cero. Dejemos bonito para que esto se entienda. Tiende a cero. Bueno, tiende a cero, sí. Vamos a tener que es esa corriente y uno, ya que justamente en este lado, en esta sección, no tenemos corriente debido a la alta impedancia del amplificador operacional. Y esto sería por R2. Entonces, ¿qué puedo? Tenemos que R1, ahí está. Entonces tenemos que, sustituyendo, vamos a obtener que B0 va a ser igual a que teníamos que B1. Me falta un signo menos acá. ¿A qué se debe este signo menos? Se debe a la referencia que estamos ocupando, porque, a ver, veamos, este voltaje va hacia allá, mientras que este voltaje va hacia acá. Y para que eh, ya,
continuando, eh, tenemos que va a ser V1 dividido por R1 por R2. Que para este caso tenemos que el V1 multiplicado por 200K, 200 kilo ohm, dejémoslo más claro, 200 kilo ohms partido por 20 kilo ohms. Entonces, esto nos queda que son 10. Por lo tanto, esto es igual a... De nuevo, me estaba faltando el signo. 10V1. Entonces tenemos que la ganancia es menos 10 para este amplificador. Este es el amplificador inversor. Entonces el inversor. Ahora vamos con el siguiente. Este es el amplificador no inversor. Tenemos el amplificador no inversor en este caso. Voy a cambiar los nombres a los que había puesto acá, porque le voy a poner los nombres que más comúnmente tienen para poder ayudarnos, que es RF, haciéndose referencia a que la retroalimentación, y este RI porque está en la entrada. Entonces, ¿qué tenemos? Que V1 va a ser igual a la V menos, ya que en esta parte no hay carga de tensión. Y el V menos, que claramente es un divisor tensión de RI dividido por RI más RF por V. Si unimos esto, ¿qué tenemos? Que el V1 por el RI más RF va a ser igual a RI por VO. Y eso implica que VO nos quedaría igual a 1 más RF sobre RI. Borremos esto, se va mal. RF, perdón, 1 más RF sobre RI por V1. ¿Qué pasa con este amplificador? Que siempre tiene este factor de 1, siempre. Por lo tanto, la ganancia siempre va a ser mayor que 1 y en ningún momento vamos a poder amplificar por atenuar en este caso, por ejemplo, la mitad, como podría ser en el caso del inversor. Ya, continuando, para este caso nos estaría quedando que VO es igual a 1
más 360 kilos. Oh, que se ve feo esto. Dejémoslo mejor. 360 kilos dividido 12 kilos, y eso es a 30. O sea, estamos amplificando por bastante. Eh, eh, Entonces tenemos una ganancia de 31, que es bastante grande. ¿Cómo, aparte de esto, podemos entender de forma sencilla el amplificador operacional? Como se vieron varias veces anteriormente, el modelo sería el siguiente, que también lo vimos en ejercicios pasados. Esto es una forma sencilla de entender el amplificador. Dejemos mejor esta resistencia. Acá tenemos, esto es el más, acá es el menos. Acá normalmente se van a agregar dos entradas, que es eh, el voltaje de fuente positivo, y acá vamos a tener el voltaje de fuente negativo, que también no en muchos casos va a ser directamente estar conectado a tierra. Pero aquí, ¿qué es lo que se agrega? Que tenemos una fuente controlada de voltaje, dejémosla mejor acá, que esto va a tener una resistencia, ahí sí, una resistencia. Esto está adentro, sigue siendo dentro del operacional, en lo cual acá tenemos la salida. Eh, ¿Qué gracia tiene esto? Esta resistencia tiende a cero, o sea, hace una resistencia bastante pequeña, y esta de acá tiende a infinito. Acá tenemos entonces el pin más, el pin menos y el voltaje de salida. Vamos a hacer un arreglo aquí para que se entienda mejor. Ahí sí. Y aunque no esté incluido principalmente, ¿qué es lo que sí se puede utilizar esto? Que esto es no sé si pone el amplificador, pero es un seguidor. Bueno, este seguidor, la gracia que tiene, que es un amplificador operacional, el cual su retroalimentación es exactamente la misma, la misma, la misma salida. O sea, simplemente qué es lo que está haciendo que, por ejemplo, si tenemos un voltaje de entrada aquí, un Vin in, que se nota el in aquí. Y acá tenemos Vout, implica que Vout va a ser igual al Vin. Y esto nos puede servir para poder unir etapas de ya sea filtraje, amplificación, eh,
como era el caso eh, que podría mencionar, que se me viene a la mente, por ejemplo, si tenemos un filtro, el cual nuestra lo que le sigue pudiese llegar a tener, influir sobre este filtro y para que eh, no se, no se nos mueva la frecuencia, porque por ejemplo, supongamos que agregamos un condensador acá, por ejemplo, que fuese, eh, mm, perdón, no un condensador, un inductor, mejor aún, otro condensador, o sea, nuestra salida va a afectar nuestra frecuencia, la frecuencia original se va a ver modificada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es que ahora agregamos un seguidor. ¿Y esto con qué logramos? Que ahora nuestra frecuencia de corte eh, es independiente eh, de nuestra carga.